Buenas noches, profe. Buenas noches Jesús. Sí, había un fallo, no dejaba accesar, más que nada esa era la cuestión, pero ya pudimos entrar en ese aspecto. Vamos a ver si los demás compañeros se conectan, obviamente, para ingresar también que todos traten de ingresar a la sesión, a ver si no hay ningún impedimento en ese aspecto. Creo que ya Muy Viviana bien. ya se está conectando también. Profe, buenas noches. Buenas noches, Viviana. Este, Nada más confirmo mi asistencia, profe. Lo que pasa es que se acaba de ir la luz aquí en Nuevo Laredo. Ok, sí, sí, sí. De hecho, de antemano sabemos, esperaba también que a lo mejor pudieran enviar un mensaje o algo, porque sí sabemos que está fallando esa cuestión de la electricidad y el aero. Sí, no te preocupes, si quieres nomás envía la asistencia y ya después ve los videos. No hay ningún problema por eso, Viviana. Ok, gracias, profe. Gracias a ti. Jesús, ¿dónde te encuentras tú, Jesús? ¿De la República? Estoy aquí en Nuevo Laredo, Ah, ok. pero están haciendo cortes de energía como por secciones, algo así. Entonces, ayer yo todo lo que es toda la noche de las 7 hasta las 4 de la mañana no tuve luz. Y supuestamente en la mañana mi papá, por ejemplo, por su sector no había luz. Están haciendo cortes como por sectores. Ahorita a lo mejor en un rato más me la van a volver a cortar, pero esperemos si no. Ok, correcto. Sí, si esa es la cuestión, no se preocupen, chicos, por eso. Ya desde el lunes estamos enterados de eh, lo que está pasando en ese sentido, y no tengan ningún inconveniente en ese aspecto. Como quiera, Muchas gracias. no, gracias a ustedes, voy a dar la clase y pues cualquier cosa como quiera, pues estamos en contacto por Classroom. Voy a subir los videos también para que ustedes también tengan la información. Obviamente, pues no afecta nada en esa cuestión. Ok, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Les voy a compartir pantalla. Decía, si tienen problemas de conexión o cuestión de luz, no se preocupen, los videos como quiera van a estar ahí para que los puedan ver sin ningún inconveniente. De hecho, anteriormente pues habíamos comentado varias situaciones en cuanto a la materia también. Entonces vamos a seguir viendo un poquito más sobre esta cuestión, sobre este tema. Obviamente, pues este tema de la evolución de economía política, pues lleva mucho tiempo atrás en la historia, tiene mucha trascendencia, desde Genofonte, eh, obviamente que escribió también conjunto con Aristóteles la cuestión de la ciencia del abastecimiento, que trata del arte de la adquisición. Nos dice que pues obviamente tiene su origen etimológico del griego economía, de oikos, casa, y nomos de ley, que significa administrador de la casa familiar, y por extensión el término de economía. De hecho, ya lo vimos anteriormente, y obviamente también se comparten varias descripciones, varias definiciones en cuanto a las que se están manejando anteriormente. Una de ellas por Antoine Montchelier de Benjuvin, dice en el año 1613, nos dice que en el título de la obra Tratado de Economía Política, dice que el término es posteriormente olvidado hasta que en 1733 es recogido por Dupont de Nemours en su tabla razonada de los principios de economía política. Entonces nos dice que está formada esta palabra por voces griegas de oikos, casa y nomos ley, tomándose ley en ese sentido de administración y casa en cuestión del patrimonio. Entonces, por lo tanto, pues nos dice que economía es administración del patrimonio, es una conjugación de dos palabras, porque pues obviamente es economía política, y política es simplemente por oposición a lo privado para indicar que el objeto de estudio no es el comportamiento del individuo en cuestión de gestión de su patrimonio, sino el estudio de los fenómenos relativos a la administración de los bienes, una nación, un país, un estado, etcétera, etcétera. Aristóteles también contribuyó a esta cuestión,
la denominó crematística, y que según él tiende a precisar que la economía es la ciencia de las riquezas. Juan Bautista Say también manifestó su preferencia por el término economía social para la cuestión de indicar el conjunto de estudios económicos. Nos dice, obviamente ya después con el tiempo prevaleció que la economía es la ciencia de la riqueza y que se considera ligada a J.B. Say, quien dijo el objeto de la economía política es el hacer saber cómo se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas. Por su parte también Federico Engels, otro estudioso en cuestión de economía, nos dice que es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de vida de la sociedad humana. Por su parte, John Stuart Mill expresó que la economía política es la ciencia que trata de la producción y la distribución de las riquezas, en tanto que esta producción y esta distribución dependan de leyes en cuestión de la naturaleza humana. Después Robin complementó obviamente todas estas definiciones y nos dice que la economía política constituye el estudio de la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos. Después vino Francesco Vito en su libro Curso de Economía Política, donde obviamente defiende la misma perspectiva. Nos dice que es una ciencia social positiva. Dice que estudia la sociedad desde el punto de vista en cuestiones de condiciones reales de hecho, de que la misma se constituye, que se ejercita y tiene como objeto el aspecto económico de la realidad social. En general, obviamente varios economistas acentúan en cuestión de las diferentes definiciones y nos dicen que la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad en general terminan por elegir con dinero o sin él el empleo de unos recursos productivos escasos que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro. Dice, entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Analiza los costos, beneficios derivados de la mejora de patrones de distribución de recursos, etcétera, etcétera. Y también esto lo apoyó Samuel P. en el curso de Economía Moderna en su página 5. Entonces, hay muchas vertientes de esta cuestión. Franco Viedma nos dice que la economía es la ciencia que estudia la producción, distribución, reparto, consumo, riqueza en una nación en función de en este caso en función de la población. Pero obviamente la cuestión aquí es la política económica y es el aspecto económico de la política gubernamental en general, que es la intervención deliberada del gobierno en algunos asuntos económicos para conseguir sus fines y obviamente la diversidad de gobiernos han tendido a fijar por sí mismos ciertos objetivos específicos en los que van a trabajar o va a girar las cuestiones económicas dentro de un estado. Nos dice que los principios son capaces de ser medidos en cuanto a la política salarial, política monetaria, política de precios, etcétera, etcétera. Dentro de esta cuestión tenemos la división de la economía política. Nos dice pues obviamente que es una realidad compleja que estudia la producción, distribución, circulación y el consumo de los bienes y servicios útiles en la sociedad humana. ¿A qué se refiere la parte de la producción? Nos dice que estudia cómo son obtenidas o producidas las cosas y servicios útiles tales como la naturaleza, la cuestión del trabajo, el capital y la empresa. ¿A qué nos referimos con distribución o reparto? Nos dice que estudia cómo son remunerados todos aquellos factores que concurren para la realización de la producción, obviamente en cuanto a renta, salario, interés y beneficio. ¿Y a qué se refiere con la cuestión de la circulación? Nos dice que estudia cómo los bienes y servicios pasan de unas a otras personas, tales como la oferta y la demanda, los mercados, los precios, el crédito, el dinero y los bancos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objeto principal de la cuestión de la ciencia económica? Nos dice que si los deseos humanos pudiesen ser satisfechos, no existirían los problemas económicos. Si pudiera ser producido una cantidad infinita de cada bien, obviamente pues no habría necesidad en ese sentido. Nos dice en la realidad la escasez de los recursos disponibles, tales como la tierra, el trabajo y el capital, en sentido genérico,
dice, es lo que provoca la incapacidad de atender a todas las necesidades humanas. Sabemos de antemano que existe un proceso de producción, obviamente que se transforman pues, los insumos, los recursos, y obviamente mientras siga existiendo recursos escasos también, que es lo que va a pasar en ese aspecto, pues obviamente también no se va a tratar de, no se satisfacen todas las necesidades humanas en ese sentido también. Obviamente hay diversos países que en determinado momento tienen algún tipo de recurso natural más que otros, y empieza, es el objetivo primordial de los tratados también, o los acuerdos comerciales con países, los tratados de libre comercio, y obviamente para obtener esos recursos naturales que sirven de insumos para producir un bien o un artículo, y obviamente pues que cubra las necesidades que en determinado momento tiene o demanda una comunidad dentro de un país. Entonces obviamente pues hay incapacidad de los mismos países, de las mismas empresas, para satisfacer pues todas las necesidades infinitas en determinado momento que les demandan los consumidores. Dice, pero, dice, ¿por qué esos bienes procurados con tanto afán por los hombres? O sea, ¿por qué son procurados los bienes que se fabrican, que se producen? Dice, pues porque son útiles, y nos dice que la utilidad en economía es la capacidad que tiene un bien de satisfacer las necesidades humanas. Las mismas pueden ser materiales, como la moneda, un automóvil, una silla, o inmateriales, en cuestión de carácter abstracto, como los servicios prestados por un médico, por un profesor o un vigilante privado, etcétera, etcétera. Dice que para los economistas lo que interesa es que las necesidades sean satisfechas con bienes económicos, o sea, lo que produce una empresa en determinado momento. Dice, para los pobres, la alimentación básica es una necesidad, simplemente, de hecho ya lo hemos platicado anteriormente, pues simplemente es la cuestión de cubrir una necesidad, no es satisfacer un deseo. Si tienen hambre, pues simplemente es la cuestión de comer algo. Ya el deseo, pues ya viene en cuestión de que si tiene hambre, pues ya a lo mejor no quiere galletas, quiere pan, a lo mejor no eso, quiere tortillas, y pues las diversas comidas con las que se pueda en determinado momento mezclar ese tipo de alimentos también. Entonces dice, en cuanto que para los ricos la alimentación pues obviamente es más relativa. Una persona que tiene escasos recursos simplemente busca satisfacer su necesidad. Una persona que tiene más fluidez de efectivo, pues obviamente es más selecta, hablando obviamente en la cuestión de la alimentación, pues es más selecta lo que va a comer muchas veces. No dice que lo mismo puede afirmarse del barrio donde viven unos u otros, pero sin embargo todos desean hoy día mayores comodidades como helados, televisores, autos, educación, salubridad y otros bienes y otros servicios. Y eso obviamente va encaminado a la cuestión de la plusvalía. Obviamente ya la ciudadanía no se conforma a lo mejor simplemente con algún tipo de satisfactor de una necesidad, ya quiere más satisfactores para que en determinado momento puedan escoger obviamente lo que van a consumir. Y obviamente como lo vemos aquí, pues anteriormente ya no se conforma obviamente la población con simplemente una tele, ya quiere una tele que agarre canales a lo mejor HD, o sea, ya no con el simple hecho de ver obviamente algún tipo de programación X, ya a lo mejor ya no se conforma a lo mejor con los canales gratuitos, pues ya contrata cable, pues antena satelital, etcétera. Entonces van cambiando esos satisfactores de necesidades también, igual en la educación, igual en la comida, en refrigeradores, en autos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los problemas básicos, en este caso, pues de toda economía, de las empresas, de la economía en sí? Primero, pues, ¿qué producir? ¿Qué vamos a producir? Es la primera interrogante que se hacen las empresas, obviamente en el sentido de qué producto, qué artículo, qué
pues qué necesidad vamos en determinado momento a cubrir, en qué cantidad se va a producir, obviamente para cubrir una demanda, o en este caso también qué vamos a producir, cuánto vamos a ofrecer, ahí viene la palabra de oferta, pues cuánto vamos a ofrecer hacia un mercado consumidor. Entonces son de las primeras cuestiones, qué producir y en qué cantidad, o sea, cuánto producir, porque no simplemente es el hecho de producir X producto por producirlo y estar fabricando, produciendo toneladas, a lo mejor obviamente tenemos líneas de producción y que sigan y que sigan y que sigan produciendo, si en determinado momento pues a lo mejor no has aceptado el producto, o a lo mejor en determinado momento es muy bien aceptado y no alcanzamos a cubrir la demanda específica de los consumidores. Eh, Esto es de las cuestiones claves, porque ahí radica la cuestión si un negocio obviamente puede ser fructífero o no puede ser fructífero. Es la pregunta que obviamente todos se realizan al momento de poner un negocio. Pues, ¿qué pongo? ¿Qué tipo de negocio puedo poner para que me sea rentable, me sea redituable, para poder en determinado momento pues vivir económicamente hablando? Entonces es lo que todos se preguntan en determinadas situaciones. ¿Qué vender? ¿Qué producir? ¿Qué comercializar? Y pues ya obviamente una vez que se identifica que se tiene definido el qué producir, qué artículos, sobre qué vamos a comercializar, pues obviamente la segunda cuestión es en qué cantidades. Por lo regular, pues obviamente a veces depende del flujo de efectivo que se tenga, y en determinado momento si el artículo tiene buena aceptación, pues obviamente va a tener un crecimiento, y ese crecimiento en determinado momento pues va a exigir más también que se siga produciendo para cubrir las necesidades de un mercado competitivo. Otra de las interrogantes es cómo producir. Dice que esto es con qué recursos, de qué manera o con qué procesos técnicos. O sea, cómo vamos a producir. Ya identificamos, ya sabemos cuánto vamos a producir, qué es lo que vamos a producir. Ahora, pues, ¿cómo vamos a producir? Hay que llegarnos, obviamente, de ese tipo de recursos, más que nada recursos técnicos, especificar un proceso productivo para que en determinado momento, pues obviamente tengamos bien cubierta esa cuestión eh, de costo-beneficio también, porque no simplemente es el hecho de decidir voy a producir esto, voy a producir tanta cantidad y lo voy a producir de esta manera. También hay que ver cuánto nos cuesta producir esa cuestión. También tenemos que ver pues los recursos que nos estamos allegando, y pues obviamente el capital con el que estamos contando, para ver cómo lo vamos a producir en determinado momento, y sea que podamos establecer un precio equilibrado, un precio competitivo, para que obviamente tenga buena aceptación nuestro artículo, nuestro producto, nuestro servicio, pues en los diferentes mercados. Otra interrogante es ¿para quién producir? Es decir, ¿a qué segmentos sociales o a qué personas vamos a destinar la producción? Ese es de los errores que cometen muchas empresas o muchos emprendedores, que obviamente tienen la iniciativa o la decisión de emprender algo, tienen la mentalidad emprendedora, perdón, tienen también la cuestión del capital, pero no simplemente es de que tengas la iniciativa de emprender, y no simplemente es el hecho de que tengas el capital para emprender, porque si no defines bien estas cuestiones, pues obviamente tu negocio en determinado momento puede llegar a quebrar y ni el capital que se invirtió. Entonces, si ya sabemos qué vamos a producir, en qué cantidad, cómo lo vamos a producir, es muy indispensable saber hacia qué segmento vamos a enfocar nuestros esfuerzos, hacia qué segmento vamos a enfocar nuestro producto para que logre una aceptación. No todos los productos tienen éxito en todos los diferentes mercados que pueden existir. Entonces debemos de hacer un plan, obviamente, de trabajo para englobar todas las actividades y todos nuestros esfuerzos directamente hacia un punto, un camino, un objetivo muy,
muy bien definido. No todos los mercados son iguales, no todos los productos pueden tener éxito en los diferentes mercados también, y obviamente pues eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces las estrategias obviamente de competitividad en cuanto a publicidad, mercadotecnia, promoción también, obviamente la cuestión de es muy indispensable hacer una investigación del mercado, analizar el mercado para ver si nuestro producto pues tiene buena aceptación o en qué determinado tiempo nuestro producto, lo que estamos pues, comercializando, se puede, el mercado lo puede llegar a asimilar. Obviamente sabemos que hay muchas cuestiones en un mercado competitivo, y obviamente que pues, se tienen que enfrentar. Hay otros productos directamente, hay productos sustitutos también, el nivel socioeconómico de las personas, el arraigo en determinado momento que tengan hacia ciertas marcas, esa cuestión de la fidelidad hacia las marcas también, pero pues hoy en día pues sabemos que una de las cuestiones que mueve muchas veces también puede ser el precio, y obviamente pues también si hay productos sustitutos que satisfagan la misma necesidad y con un precio más asequible, pues obviamente el consumidor final los va a aceptar. Pero por eso es importante realizar una investigación de mercado, no simplemente llegar y decir, ok, sí, voy a producir esto, ya sé qué producir, ya sé en qué cantidad, ya sé cómo lo voy a producir, tengo el dinero suficiente, tengo los recursos suficientes, pum, simplemente llego y ya hago la cuestión. Y si no se vende, si no hicimos obviamente una investigación de mercados, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor en ese mercado, pues no va a ser un satisfactor, pero a lo mejor en otro mercado sí. Es muy importante esta cuestión, la cuestión de también que muchos no toman en cuenta, es la cuestión, por ejemplo, que entra aquí, hacia qué, para quién vamos a producir, es la cuestión de la ubicación de un negocio. Pues obviamente una ubicación física, que es lo que normalmente se venía atenuando anteriormente, se lo digo porque hoy en día la cuestión digital es más importante también, y más en las cuestiones en lo que estamos viviendo, en la cuestión de pandemia, que la gente pues no salga o salga lo menos posible. Entonces, cuando se tenía una ubicación física era muy importante donde, o sea, la ubicación debe ser muy estratégica por muchas cuestiones, no simplemente el hecho de que sea una avenida principal y que nos pongamos, porque hay mucho fluidez, muchos carros, quiere decir en determinado momento que va a pegar un negocio. A lo mejor hay negocios que pegan y simplemente a lo mejor no están en las avenidas principales, y los que están en avenidas principales pues no tienen una rentabilidad porque pues obviamente nada más sirve para transitar. Y hay veces donde a lo mejor estar enfrente a una escuela o estar a frente de donde se conglomere más gente pero a pie, es un punto más estratégico en ese aspecto, y no simplemente el hecho de estar en una avenida principal nos garantiza en determinado momento que nuestro negocio va a ser fructífero. Les decía, es más factible cuando son paradas de autobuses o puntos estratégicos donde la gente se conglomera. O sea, ahí sí, y más en cuestión de muchas veces de la gente, pues la gente a pie, obviamente, ¿por qué? Porque no simplemente va de paso, o sea, camina por ahí, se sitúa en determinado momento, se ocupa tiempo para transbordar, muchas situaciones. Entonces, no nos garantiza, repito, el poner un negocio en una determinada avenida que sea de mucha circulación, no nos va a garantizar esa cuestión, tampoco no nos va a garantizar estar en una zona dorada, o en otras cuestiones, en cuestiones de a lo mejor de colonias con un nivel adquisitivo más alto, o sea, no nos garantiza la cuestión que el negocio vaya a ser fructífero. O sea, hay que investigar otras cuestiones que directo o indirectamente nos pueden llegar a afectar una vez que nosotros estimamos poner pues un negocio como tal. Entonces, esas son las preguntas. De hecho, tienen una actividad de acuerdo a eso. Si no la han realizado, pues aquí tienen la respuesta para esa actividad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, algún comentario.
profe. Bueno, buenas noches, aquí estamos. Buenas noches, No, Simón. profe, ¿todo bien? Correctos. Todo Allá en bien. Victoria no han tenido problemas en cuanto a energía eléctrica, Simón. Sí, ahorita la mitad de la ciudad está sin luz. Ok, El no. sector, hay un sector está sin luz y nada más acá donde yo estoy, yo pensé que también nos lo iban a cortar y dije, híjole, ya valió. Sí, No, empezó. pero no. El lunes estaban Es- sí, otros compañeros de otros grupos y carreras también, sí, pues sí, se comentó esa situación, más que nada en la zona fronteriza por el frío. Al principio era la cuestión del frío, pero pues ya se ha ido sí, transgrediendo a nivel nacional, ya es una cuestión nacional esto. Entonces sí, más que nada, así es. en ese aspecto, pues son fallas técnicas y lamentablemente ahí sí no depende de uno. Así es, profe. Lo bueno que tenemos luz ahorita todavía. Sí, lo bueno que sí. Ok. Así es. Sí, yo comentaba, si hay alguna una cuestión que por lo pronto no se puedan conectar por luz o porque están fallando las señales también satelitales o algo, no tengan ningún inconveniente en ese aspecto, chicos. Como quiera saben de antemano que pues grabamos las clases y pues obviamente pues les compartimos los videos para que pues en determinado momento pues ya se puedan poner al corriente también. Ok, entonces vamos a Así es. continuar. Ok, profe. Dice que la economía, obviamente, pues hay como todas las cuestiones aquí, economía, administración, psicología, muchas cuestiones nos dicen, pues en determinado momento se considera ciencia, se considera un arte, una técnica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver la economía como una ciencia y su relación con las demás ciencias. Obviamente vamos a transgredir un poquito en el tiempo esta cuestión y obviamente pues hay grandes economistas llamados clásicos que aparecen para ellos, obviamente dicen que la economía es una ciencia sistematizada y precisamente pues fueron ellos los primeros que desarrollaron la teoría de la ciencia y derivaron de ella leyes y principios de aplicación práctica. Obviamente los principales y más eminentes, vamos a ver algunos de ellos. Tenemos Francisco Quesnay en 1694-1774, es de origen francés, fundador de la llamada escuela fisiocrática, quien propugnaba, dice, la preeminencia de la agricultura sobre las demás actividades económicas por ser la tierra fuente esencial de las riquezas utilizadas por el hombre. De hecho, la cuestión de la agricultura, la ganadería y la pesca tienen una transgresión especial en los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales también, en base a los organismos, porque pues obviamente en base a la agricultura, ganadería y pesca, pues obviamente se contrarresta la hambruna que en su debido momento pueda existir. Pues es cosa natural, no tiene algún proceso productivo manufacturado, simplemente pues la cuestión de la siembra o la cuestión de cosechar, la cuestión de la pesca, obviamente ganadería, pues obviamente los animales y que vayan evolucionando, comen obviamente de la misma naturaleza, etcétera. Entonces, por eso estas cuestiones son primordiales para todos los países y para los primeros economistas así lo eran también. Después viene Adam Smith, obviamente, de 1723 a 1790, que es de origen escocés, es autor de la célebre investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Con esta obra sentó los cimientos de toda una filosofía de la economía política y con ella dejó marcadas pautas imperecederas en la historia del pensamiento económico universal. De hecho, pues, a Adam Smith se le considera el padre de la economía moderna como tal. También tenemos a Thomas Robert Malthus, de 1766 a 1834, de origen inglés, que con sus teorías acerca de la población añadió nuevos y originales elementos de análisis, en este caso a la novel Ciencia Económica. Tenemos a Juan Bautista Say, de 1767 a 1832, de origen inglés,
que estructuró la teoría del funcionamiento de la oferta y demanda en el mercado económico y popularizó con su obra Tratado de Economía Política definiciones y conceptos de la economía inexistentes hasta entonces. Después viene otro muy remembrante economista, David Ricardo, de 1732 a 1823. En este caso, es de origen francés y creador y expositor de la famosa teoría de la renta de la tierra y de la teoría del valor del trabajo. Es uno de los grandes pensadores también en ese aspecto. David Ricardo junto con Adam Smith son de los que más han aportado, en este caso, la economía política. Tenemos Carlos Marx, de 1818 a 1883, es de origen de alemán, y con su obra El Capital, y utilizando el método de materialismo histórico, crea una nueva filosofía de interpretación y análisis de los hechos y de los fenómenos económicos. John Stuart Mill, de 1806 a 1873, de origen inglés, y en su célebre Principios, dice, realiza una síntesis final de la teoría clásica inglesa y de perfeccionamientos introducidos por los pensadores post-ricardianos. Dice, fue un crítico del laissez-faire, sin abandonar los principios clásicos, y el primero que trató de combinar la cuestión del análisis económico con las conclusiones políticas. Sabemos que pues economía política es una cuestión pues de dos palabras conjugadas o de dos cuestiones fundamentales conjugadas entre sí, una economía y otra cosa, las actividades políticas de un estado en su determinado momento. Obviamente son estos los principales y más famosos economistas que abrieron el cauce para las grandes corrientes del pensamiento económico, y como las teorías económicas se desarrollan casi siempre como respuesta a los problemas sociales, la definición de la ciencia no podría excluirse de los fines que ella persigue, es decir, de su aplicación. Así, por lo tanto, Smith dice, como ciencia de la riqueza, la economía debía descubrir las leyes que enriquezcan al pueblo, en este caso, y al soberano. De hecho, pues muchas de estas cuestiones hasta la fecha se siguen aplicando. Hay muchas teorías todavía, modelos económicos que hasta hoy en día, pues obviamente se siguen utilizando para contrarrestar en determinado momento algún debacle dentro de la economía, pues obviamente la reciprocidad, que en determinado momento no pueden causar o provocar las empresas, pues obviamente en base a fundamentos o las bases económicas, pues obviamente se trata de solucionar algunos problemas que se han suscitado hoy en día. Obviamente siguen más aportaciones. Nos dice que Say, por su parte, definía la economía diciendo que es la ciencia que da a conocer los medios por los cuales las riquezas se forman, se distribuyen y se consumen. Federico Engels, de la escuela marxista, nos sostiene que la economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales que da, en este caso, a la sociedad, que da vida a la sociedad. Es la cuestión. Marx y Engels se iban un poquito más por la cuestión de las leyes en cuanto a producir, que el que controlara la producción, pues obviamente controlaba la economía de una sociedad. Nos dice que finalmente Charles Gitt, dice, cuyo curso de economía política es consultado en las universidades europeas desde la Primera Guerra Mundial, y afirma que la economía política tiene por objeto entre los hombres que viven en sociedad solo aquellos que tienen a la satisfacción de necesidades materiales en cuanto concierne a su bienestar. Sabemos de antemano que hoy toda empresa lo que busca es precisamente esto, lo que nos dice Charles White, satisfacer necesidades, y hoy más que nada satisfacer necesidades materiales. Muchas veces pasamos las necesidades. De hecho, hay una clasificación, obviamente las necesidades se clasifican necesidades primarias, secundarias, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos en la cuestión de
desechable, se produce, como comentábamos anteriormente, pues muchas cosas desechables, nada más ya la gente no ve mucha cuestión de simplemente satisfacer la necesidad, ¿no? O sea, ya busca ciertas características de productos, de servicios, de artículos para satisfacer esa necesidad en su debido momento. Ya no nada más simplemente es el hecho de, pues tengo sed y tomo agua, ya no, tengo sed, pues a lo mejor quiero un refresco, quiero agua de sabor, o quiero agua de frutas, o quiero una bebida energética, o etcétera, etcétera. O sea, ya va cambiando esa cuestión. Entonces las empresas también en determinado momento fue provocado por las mismas empresas, porque obviamente las empresas quieren generar riqueza. Entonces, obviamente hay quienes se dedican precisamente a eso, a generar ideas frescas, ideas nuevas, productos nuevos, a innovar, y obviamente en base a la innovación es cómo se va a generar riquezas. Innovando, créanme que innovando en esa cuestión es lo que normalmente ahorita es lo mayor que puede tener a llegar éxito dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que es repetitivo, lo que ya está consumiendo, pues obviamente en determinado momento un consumidor se acostumbra, pero cuando ponemos una nueva, un nuevo artículo, una nueva comida, un nuevo servicio, etcétera, pues es en este caso cuando rompemos el ciclo consumista, y obviamente que es lo que acaparamos, obviamente consumidores reales y potenciales, y es cuando las empresas obviamente van a generar más riquezas. Porque creen que normalmente Coca-Cola se la vive innovando, sacando sabores nuevos, nuevas formas de envase en determinado momento, obviamente pues nuevas presentaciones también? Porque creen que las botanas, Sabritas, Barcel, siempre se la pasan sacando cosas nuevas, nuevas botanas? O sea, es innovar esta cuestión, porque pues llega en determinado momento, sí hay personas que están fieles a una sola cosa por el gusto, pero en determinado momento hay otro mercado que realmente no sabe definir qué es lo que quiere en su debido momento, lo compra a lo mejor por costumbre, por tradición, pero no cubre su necesidad, no lo satisface al 100%. Entonces, las innovaciones son para ese tipo de mercados también, los que no están definidos, para que terminen de definirse en determinado momento. Ok, chicos, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario respecto a esos temas. No, profe, No, profe. todo bien. Ok, entonces está todo entendible en ese aspecto. Así es. Correcto. Bueno, entonces se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Les voy a mandar el link. No le hace que nos conectemos un poquito pasaditas de las 9, porque esta sesión sí empezó un poquito más tardecita, chicos. Entonces empezaremos, yo creo, como 9:05 a más tardar, para pues terminar también en tiempo y en forma con ustedes y no quitarles un poquito más de tiempo. Nos vemos en un ratito más, chicos. Muchas gracias por la atención. Ahorita les mando el link de la segunda sesión. Ok, profe. Okay, muchas Ok, gracias. profe, gracias. Nos vemos un ratito más, chicos. Okay.